Los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Muy buenos días. Iniciamos Hablan los doctores. Hoy es un día sumamente especial porque vamos a hablar básicamente la mañana de hoy de los acontecimientos o de un acontecimiento muy específico que está sucediendo y ha empezado a tener incidencia en el país. Y para estos fines hemos citado a un dilecto colega, psicólogo, quien ya por segundo año ha ganado el premio de literatura en la Fundación Fungloder. Buenos días, César Zapata. Buen día, don Eladio, ¿cuántos días que no lo veo? Así es, César Zapata es un colega amigo, estudiante de doctorado de psicología, poeta premiado varias veces, escritor, quien también, para orgullo nuestro de los psicólogos, es también profesa nuestra profesión. Y con quien vamos a conversar un tópico sumamente importante que tiene que ver con los linchamientos que se están produciendo en República Dominicana. ¿Por qué la masa, la gente, se ha empoderado para, aparentemente, en sentido general, tomar la justicia en sus manos? ¿Qué es lo que está pasando con nuestra sociedad? Este es el análisis que vamos a hacer. Pero antes de eso, César, yo quisiera que comentáramos de que aparece en la prensa noticias tan fuertes como que 9 adolescentes paren al día en el hospital de Los Minas. O sea, esta realidad con relación a nuestras niñas y nuestros niños sigue en aumento y nosotros no tenemos todavía las políticas para frenar esa situación, independientemente de que el libro que los grupos ultraconservadores han criticado y que no hemos tenido, o yo en lo particular no he tenido la oportunidad de leer, pero sí tener conocimiento de reseña acerca de este material. Nosotros tenemos que tener una política, nosotros tenemos que urgentemente intervenir en esa situación que está haciendo que la vida, la historia de cientos de niñas cambie de manera drástica, porque empezando por el hecho de que el dominicano 10 millones fue justamente de una adolescente. Entonces, fíjate, Zapata, cómo nosotros seguimos en esta realidad que no le damos el entendimiento, la razón, la política que puedan frenar toda esta situación. Vuelvo a reiterar mis buenos días. Buenos días. Bueno, la verdad es que es una situación dramática la tasa de embarazos en menores, muy, muy alta. Pero también es una contradicción que los aparatos que están tratando de organizar el famoso texto de educación sexual parece no estar preocupado por la práctica sexual temprana, sino solo por el embarazo. Sí. Entonces la teoría es condonización, la teoría es hablarle a menores sobre temas que antes parecían exclusivos de los adultos, y yo creo que se les ha un poco virado la tortilla, porque en la medida en que hay sexo temprano hay más riesgo de embarazo, independientemente de que la política haya sido desde los 80, el tema de la condonización, el tema de llevar los condones a la escuela, de entregarle condones a los menores. Incluso había un anuncio muy verdaderamente cuestionable desde el punto de vista de la psicología, donde aparecía un menor haciéndole señas eróticas a una niña, y la niña entonces le decía que sí, pero
también con señas, pero usando el condón, poniéndose el condón. Yo creo que la estimulación temprana a la sexualidad bajo la vestimenta de una supuesta orientación sexual, de una supuesta educación sexual, es echarle más leña al fuego. La solución creo que lo que hace es incrementar el problema. Pero además está la cuestión... César, mira, el agua que es vida. No la desperdicie. Creo que era una frase de don Juan Bosch. Y lo si mal no vamos recuerdo. a El agua es vida, acompañar. pero la mezclaron ahí con café. Pero Muchísimas gracias, de verdad, por el cafecito. en la cafecito de emisora mañana muy H y bueno. Z era cuando yo era niño que escuchaba ese anuncio. El agua es vida, no la desperdicie, pero Así pienso es. que era una frase de don Juan, si no estoy equivocado. Pues bien, para concluir con el tema, por lo menos con ese primer tema que tú propones, está también la pregunta de quién educa a los educadores en educación sexual. Es decir, personas que se han educado bajo el esquema de una serie de prejuicios y de visiones limitadas son las que se supone van a educar entonces a nuestros hijos, con el agravante de que en el famoso proyecto de ley de salud reproductiva, sexual y reproductiva, aparece la perla de que sería violar la ley si yo en mi casa trato de educar a mis hijos bajo mi propia premisa. Tengo que hacerlo bajo la premisa de lo que la ley establezca. Entonces estaríamos hablando de una especie de autoritarismo. Una dictadura. Un autoritarismo absurdísimo, ¿verdad? Por suerte esta ley no ha pasado y estamos esperando que convoquen a los psicólogos, sobre todo los psicólogos organizados en las instituciones que hay en el país, para que eleven su voz en ese sentido. Yo creo que todavía hoy, en esta sociedad, todavía hoy en la llamada posmodernidad, todavía hoy en una época en que la familia está desarticulada, en donde ahora hablamos de familias monoparentales y de familias desnucleadas, todavía sigue siendo ese circuito un entorno de la educación fundamental, la llamada educación en valores, luego la escuela y luego la sociedad. Y esos tres componentes tienen que estar en interacción. Por consiguiente, separar, dividir la interacción necesaria de esos tres componentes, me parece a mí que lo que está es enrareciendo la cuestión. Pero además estamos tomando modelos, Eladio, modelos de sociedades que han fracasado en ese sentido. Porque habría que ver la tasa de abortos y la tasa de embarazos en la sociedad donde se ha pretendido aplicar esos modelos. Así que creo que detrás de todo eso no hay un proyecto de educación sexual stricto sensu y de respeto a la infancia, a las etapas de desarrollo que debe vivir un ser humano, sino que creo que lo que hay allí es solamente un mecanismo de control demográfico. Así es. César, los linchamientos que se están produciendo, ¿cuál sería la explicación psicológica para este fenómeno social que ha surgido, sigue tomando fuerza y aparentemente la gente está entendiendo de que la razón para hacer justicia probablemente es esta? ¿Qué es lo que pasa con la gente que participa en ese tipo de turba, en ese tipo de actividad? Y muy específicamente ese niño de 17 años, sí, el cual pasó en Villa Mella, tengo entendido. ¿Cuál es la explicación psicológica para este acontecimiento? Mira, aquí en este mismo espacio, donde tú amablemente me has invitado, ya habíamos hablado de la desesperanza aprendida, algunos la llaman desamparo aprendido. Yo creo que primero hay que hablar en ese territorio de la desconfianza y la desesperanza con relación a los aparatos represores institucionalizados, que son los que tienen que aplicar la ley. Cuando eso ocurre, entonces la gente entiende que tiene que hacerlo por sus propios medios. Pero lo peor es la perspectiva freudiana de cuando el yo individual se pierde en el yo colectivo. Cuando el grupo comienza a actuar sin que nadie asuma culpabilidad. No es solamente que vayan unas personas a la policía y digan, bueno, nadie es culpable, fuimos todos, sino que ese todo encubre al yo individual y por consiguiente no hay sentimiento de culpa, para nada. No hay culpa ahí. No hay sentimiento de culpa porque no fue nadie, fueron todos. Entonces esa pérdida, esa disolución del yo en una especie de yo colectivo lo que hace es
despertar los instintos más bajos del ser humano, los instintos bajos del ser humano. Pero fíjate que en la medida en que las sociedades van perdiendo la institucionalidad, aparecen estos tipos de conductas. En Guatemala, de hecho, los psicólogos han tenido bastante tela por donde cortar con el tema de los linchamientos, pero tomamos un modelo aún peor, el de México, ¿verdad?, que parece tener una guerra. El de Honduras. Una guerra, el de Honduras. Entonces nosotros estamos trillando ese camino. No porque haya ocurrido este evento aislado, sino porque sabemos que han ocurrido muchos otros que no han salido a los medios, excepto en los medios electrónicos virtuales. Y no porque sea solamente el tema del linchamiento, es que está vinculado a propósito el tema de los embarazos de menores, está vinculado a los linchamientos, está vinculado la alta tasa de suicidio en adolescentes. Todo eso indica un proceso de pérdida de institucionalidad, de desesperanza y de patologización de la sociedad. Ya no se trata de eventos aislados, sino de situaciones que apuntan hacia una sociedad que está perdiendo sus normas, la educación en valores. Yo me preguntaba hace unos días, me preguntaba por el famoso 4%. Es decir, nadie podrá criticar que se levante una escuela, pero ¿y dónde está el tema de la currícula, de la educación básica? ¿Dónde están las modificaciones, la actualización, la introducción de... ¿Dónde está la discusión nacional alrededor del currículum? La enseñanza en valores, la enseñanza en valores. Es decir, ¿dónde estamos realmente impactando en la educación que es perentoria en estos días para poder realmente reencauzar y reorientar a una comunidad de seres humanos que parece haber perdido valores y haber decidido actuar al margen de las normas? Vuelvo y digo, en esas colectividades donde el inconsciente ya no tiene los mecanismos defensivos del individuo, el individuo se libera en esa masa disoluta y puede cometer cualquier tipo de barbarie, con el agravante de que la víctima fue un niño, un menor de 17 años. Y quiero decir aquí, Eladio, también que el manejo que dieron los medios fue inadecuado, porque exhibieron el rostro del niño. No, eso es increíble, eso antes, contra la ética, contra absolutamente todo. Pero además con la gravedad, la pornografía de también presentarlo después, con el rostro lleno de gasa, después de haber sido quemado, calcinado. Es decir, el morbo nacional ha llegado a un nivel que hay que preocuparse. El linchamiento es 2 veces, porque entonces también lo linchamos a nivel mediático y la gente tiende a disfrutar eso. Hay un goce perverso en esperar. Hay un programa incluso de televisión que le dice a la gente que se espere, que a la medianoche le va a presentar un cuerpo mutilado, un brazo que apareció tirado en un baldío, una persona quemada. Es decir, es como si fuera un espectáculo, pero un espectáculo dantesco y triste de una sociedad que ha perdido su norte. Las personas que, y yo quisiera que tú nos aclararas, las personas que participan en este tipo de actividad, tú has señalado de que estamos hablando de la desesperanza aprendida, donde la gente se siente incapaz de tanta espera, no ha sido cumplida y simplemente se pone de brazos cruzados. Ahora, cuando comete el acto, ¿siente la persona la culpa de haber agredido, de haber dañado físicamente a alguien? No, por el contrario, se vuelve un circo romano, donde hay un cierto goce por dañar y por perjudicar a otro ser humano, porque reitero... A propósito del circo que se hacía justamente en el Imperio Romano, reitero, se hacía esto. Al estar ahí en esa masa disoluta, lo que emergen son los instintos básicos, los instintos destructivos del ser humano. Y cuando eso ocurre, entonces estamos ante una situación en donde el yo individual ha pasado a disolverse en esa masa y por consiguiente no hay culpa. El sujeto sencillamente está actuando dejando que sus impulsos fundamentales afloren, porque además hay inconscientemente la certeza de que no habrá consecuencias. Y ustedes saben que el ingreso a la cultura, el ingreso a la civilización,
ocurre por la vía de la represión de esos instintos básicos, por la posposición de deseos, por la frustración de no hacer lo que a mí me venga en gana, eso que los psicólogos le llaman las pulsiones del ello. Entonces aparece el yo que maneja la realidad en la medida en la que mi personalidad va ingresando a una vida civilizada. Cuando perdemos esos bordes que la civilización impone, somos capaces de la barbarie. Pero ¿por qué la sociedad dominicana en este momento, o al menos esos segmentos de la población, ha empezado a tener ese comportamiento, César Zapata? Primero por anomia. El primer problema es la falta de normas, la falta de normas, es decir, la debilidad de las instituciones y de los mecanismos que deben velar por el cumplimiento de las normas ha liberado al sujeto de esa represión social necesaria, porque ojo, cuando usamos la palabra represión estamos estrictamente en el campo de la psicodinámica, no queremos para nada ideologizarlo, ¿de acuerdo? No nos referimos a que estamos defendiendo ese concepto en el plano de las ideologías y de la vieja política marxista, no, nos referimos a la necesidad del control, no solamente interno, individual, sino también social que el individuo necesita para la convivencia. Entonces, el Estado crea esos mecanismos para esa justa convivencia. El Estado crea los aparatos para que eso se cumpla, pero ante la debilidad de esos aparatos, pero tenemos ahora mismo evidencia de que un sujeto, un individuo con un arma, bajo la premisa de que se supone que era policía, es detenido por los AMED. El tipo saca el arma, empuja a los AMED y abofetea a un alto oficial de la sociedad, de la cosa esa, de los AMED, metropolitana de transporte, y no ocurre nada. Entonces, cada vez que esos eventos ocurren de manera impune, señores, miren, la impunidad desde el punto de vista de la psicología genera entonces un proceso en ola de violación de las normas, porque ante la mirada de que cualquier sujeto comete un acto y no tiene consecuencias, los otros se ven impelidos a cometerlo. Entonces, lo que estamos haciendo en República Dominicana es la construcción de una sociedad sin bordes, sin nadie que ponga límites. Algunos psicólogos entienden el límite solamente para el desarrollo de los niños, pero también en el adulto hace falta que a nivel social se haya establecido claramente los límites y las normas. Aquí tú manejas en vía contraria, aquí tú violas los semáforos, aquí tú delinques pequeños delitos menores, pero después te topas con que un sujeto comete delitos mayores y sale impune. Te topas con que un delincuente trafica con drogas y luego es un sujeto que crea opinión pública. Te topas con que otro consigue dinero ilícito y se lo devuelven. Te topas con que un criminal diseña medicamentos para matar seres humanos y luego alguien dicta una sentencia de que hay que devolverle el dinero que él ganó por la vía de hacer daño a la sociedad. Entonces, vendiendo eso, no vamos a llegar a ningún lugar por el simple hecho de cambiar el jefe de la policía y tomar medidas tibias ante una realidad que es verdaderamente mucho más dramática que el simple hecho de cambiar autoridades. ¿Cuál sería lo que nosotros podríamos manejar como la esperanza, como la forma de ver la realidad dominicana de esas personas que nos están viendo en este momento? Bueno, yo creo que es un problema ya que trasciende al empoderamiento individual. Yo creo que lo que nosotros como grupo, como sociedad, debemos comenzar a demandar de las autoridades el cumplimiento de las normas. Pero como las sociedades en los sistemas democráticos participativos tenemos la posibilidad de elegir a nuestras autoridades, pues yo pienso que debemos comenzar a pensar a quienes estamos poniendo como representantes nuestros en las cámaras, en los cabildos, etcétera, para ver si de alguna manera, a través de ese poder que tiene la sociedad de seleccionar, de elegir a sus autoridades, podemos comenzar a elaborar un proyecto de cambio que es urgente en República Dominicana. Y no estoy hablando de asuntos de cambios políticos, porque lamentablemente las ofertas y propuestas políticas se han homogeneizado.
Ya Es lo mismo. todos los grupos parecen ser la misma cosa, tanto así que se juntan y forman confederaciones. Entonces, de lo que estoy hablando es de los sujetos que nos van a representar, de el temple moral, de la posibilidad de que esa gente verdaderamente comience a aplicar mecanismos que puedan girar, cambiar el rumbo de la sociedad. Yo creo que hay que llamar a los aparatos del Estado, sector educativo, sector salud, donde está, se supone, una dirección de salud mental. Creo que debemos llamar a la presidencia de la República y a los aparatos represivos y comenzar a trabajar mecanismos de prevención ante la situación de todas estas irregularidades y patologías sociales que no son individuales. La tasa de suicidios, el tema de los linchamientos, las niñas embarazadas, todo esto implica César, una sociedad enferma. El tema de que tú no te puedes accidentar en una carretera. Si te accidentas en una carretera, viene la turba y entonces te saquea y termina de eliminándote físicamente. Fíjate, como tú señalabas, qué tan enferma ha estado corriendo y sigue corriendo la sociedad dominicana. Entonces no se trata de que en esa turba estaba Juan o Pedro y que ellos son los delincuentes y que solamente con apresarlos a ellos se va a resolver. Es leer este problema psicosocial en la medida justa de su dimensión y entonces buscar los mecanismos para solucionarlo. Lo que eso viene, hacemos un llamado a la conciencia de los televidentes para que de manera individual tratemos de poner en control nuestras emociones, de mitigar la ira, de pensar dos veces, de reflexionar antes de actuar y de no dejarnos llevar por este proceso de desesperanza en que nos ha metido la realidad social dominicana. Y lamentablemente esta realidad social, y volvemos a lo mismo lamentablemente, ¿tendrá solución? Tendrá solución en la medida en que, reitero, todos nos empoderemos y entendamos que debemos buscar una salida colectiva, que no se trata de un problema solamente de los individuos. Previamente, como un paliativo, nosotros reiteramos ese llamado a los televidentes, pero yo creo que tiene que ser la sociedad primero diagnosticada apropiadamente, en un diagnóstico interdisciplinar, que se le presente una propuesta seria, concreta al Estado, a los representantes del Estado, al gobierno, y que se comience a trabajar, sobre todo desde las escuelas, con la educación en valores, un proceso de cambio, porque de lo contrario el deterioro será aún mayor. Ahí está involucrado también el tema de la crisis de los partidos políticos. Lo que ocurre es que cuando usamos la palabra política, inmediatamente enrarecemos el discurso. Pero los partidos políticos son grupos sociales también. Y el hecho de que esos grupos sociales estén en crisis no ocurre en Marte, ocurre en la sociedad dominicana y es síntoma de la patología social en la que nos encontramos hoy. Bueno, César, el tiempo con nosotros es sumamente rápido. El tiempo es el que manda también. Así es, pero yo quisiera comentar, antes de irnos, mi librito Anversos. Anverso, este es el libro de el doctor César Zapata, que ganó por segundo año, este nuevo libro. Sí. Fue galardonado en la Fundación Global, Democracia y Desarrollo. Democracia en Fungloder. Este libro ganó justamente este año y en donde este es uno de ellos, ¿verdad? ¿Cuál es el otro libro también que tú tienes? Este fue del 2011. Este fue entonces He tenido la suerte de recibir el premio. Hechas y sospechas, ¿verdad? Este es el otro libro que también es del doctor César Zapata. Bueno, he tenido la suerte de recibir el premio 2 veces, para complacencia mía, de mi familia y de mis amigos, con jurados muy especiales. Y ahora aprovecho para invitarles el día 9 de octubre a las 6 de la tarde vamos a presentar Anversos en el Foro Pedro Mir de la librería Cuesta. Todo el mundo está invitado, entrada libre. Ahí vamos a tener un conversatorio con el director general del libro y la lectura del Ministerio de Cultura en torno a este libro que tuve la suerte de que recibiera el premio Pedro Mir de literatura, premio único, en el 2014, en el certamen del año pasado. Entonces, hay
además de ti, César, hay escritores dominicanos, realmente la gente escribe en el país. Hay una fértil tradición literaria en República Dominicana que espera porque también se fertilice los lectores, que haya una cantidad mayor de lectores, que haya una política de acercamiento del libro a la comunidad de lectores, sobre todo que se haga desde las escuelas y los liceos para que se conozca el pensamiento dominicano. Hay un pensamiento dominicano a pesar, y lo digo así, a pesar de los enemigos de la dominicanidad. Hay un pensamiento dominicano. ¿Qué tú quieres decir con eso, a pesar de los enemigos de la... Bueno, la República Dominicana como Estado-nación tiene muchos enemigos. ¿Ah, sí? E incluso lo tiene en el plano intelectual. Y aquí se ha querido negar incluso una tradición literaria dominicana y se ha querido negar un pensamiento dominicano. Pero hay un pensamiento dominicano, hay literatura dominicana de muchísima calidad. Ha habido movimientos importantes del postumismo, por ejemplo, que es un movimiento típicamente dominicano, que no está replicado en ningún otro país. Y yo pienso que lo que hace falta es que el Estado, en este caso llamo al Ministerio de Cultura, al Ministerio de Educación, dé a ver el pensamiento dominicano, dé a ver hombres como Antonio Fernández Spencer o como Manuel Rueda, que espera que se reproduzcan sus obras y que se reconozca, que cada dominicano pueda reconocer en ellos la calidad que tenemos en ese sector. Bueno, no es solamente voleibol, aunque felicito a las muchachas que trajeron oro del Mundial de Voleibol, pero no solamente voleibol, somos más que eso. No es bachata, no es dembow, sino... Ni béisbol, somos eso y otro poquito más. Bueno, César, yo te agradezco infinitamente que Gracias te haya a ti, Eladio, levantado a las 5 de la mañana para estar con nosotros aquí en Hablan los Doctores. Lamentablemente el tiempo se nos agotó y será en otra próxima oportunidad donde estaremos hablando de temas de literatura, de temas de psicología, de temas sociales, como regularmente tú nos haces ver toda esa realidad. Así que ustedes, muy buenos días y que la pasen maravillosamente bien. Hablan los doctores, un espacio con sentido de salud para conocer algo más que medicina. Con los doctores Eladio Hernández, psicólogo. Amaury García, neurocirujano. Y Nelson Rodríguez, pediatra. Hablan los doctores, el mundo de la salud en su más completa dimensión. Grupo Hilando Fino, medios de comunicación a otro